No sea usted la próxima víctima. Bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica PM de este martes en CNN Chile. Como sabemos, 155 convencionales constituyentes fueron electos en las elecciones. En julio deberán sentarse a discutir sobre qué llevará la nueva Carta Magna del país. Queremos conversar sobre las propuestas económicas de los integrantes y para eso tomamos contacto con uno de los independientes, Daniel Bravo, que fue electo en el Distrito 5 de la región de Coquimbo. Daniel, muchas gracias por estar en CNN Chile. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Daniel, cuéntanos un poco sobre ti. A grandes rasgos, tú eres abogado, tienes 38 años, egresado de la Universidad Católica del Norte y que tienes un estudio jurídico en La Serena. Cuéntanos un poco más sobre ti. Gracias. Tengo 39 años, porque los cumplí el mes de abril, los 39. Soy profesor universitario en la conurbación. Soy profesor particularmente en la Universidad Central de Chile, región de Coquimbo. Hago clases de Derecho Civil fundamentalmente. Y me dedico al ejercicio libre fundamentalmente en la conurbación Coquimbo-La Serena, con mi estudio jurídico que actualmente está en La Serena y que originalmente estaba en Coquimbo. Eres abogado, eres parte del mayor grupo en cuanto a profesiones de los convencionales. ¿Por qué quisiste ser un convencional? Yo soy representante de un proyecto colectivo que se remonta a diciembre del año 2019, cuando un grupo de personas que vivimos en la macrozona norte, fundamentalmente en las regiones de Coquimbo y Antofagasta, dimos inicio a un movimiento ciudadano 100% independiente que se llama Movimiento Independientes del Norte, y que en la región de Coquimbo se sumó a una iniciativa de construir una lista única e independiente para evitar la dispersión, y que congregó una multiplicidad de organizaciones y asambleas territoriales, y en ese contexto yo fui el representante del Movimiento Independientes del Norte en el Movimiento Territorial Constituyente. Daniel, vamos inmediatamente a las propuestas. Ustedes hablan, y principalmente tú, de ir hacia un Estado regional. ¿Tienen en mente algo parecido a un federalismo? No, no es tanto como un federalismo. El Estado regional es un modelo a medio camino entre el Estado unitario y el Estado federal. Tiene varios rasgos propios del federalismo en sentido de autonomía en materia política, administrativa, fiscal, pero por ejemplo una gran diferencia con el sistema federal es que se mantiene un único poder judicial. No hay poderes judiciales separados por regiones, pero sí hay órganos ejecutivos y legislativos a nivel regional. Al menos en las elecciones ya estamos avanzando, porque en las regiones ya se puede elegir gobernador. Efectivamente, pero la idea es empoderar esa figura, no como actualmente que poco y nada puede hacer en realidad el gobernador regional. Sí, tú mencionaste la palabra fiscal. En esta propuesta, por ejemplo, en este caso Coquimbo, ¿debe tener la independencia para elegir su propio tipo de impuestos y los montos? En un modelo de Estado regional o de autonomías regionales se combinan los tributos nacionales con los de la región. Un modelo muy característico de un país que tiene este modelo es España e Italia. Entonces hay una combinación de tributos nacionales y una parte que queda o puede ser administrada directamente por la región. Me imagino que también, dependiendo de la actividad económica de cada región, también el tipo de impuesto específico que se le pueda cobrar. En este caso, de la minería. ¿Cómo te lo imaginas? Por ejemplo, se habla del royalty minero. ¿Aquí puede haber un royalty específico acá en la región de Coquimbo para la minería? Ese tema en particular no lo hemos discutido a fondo porque, como te decía, yo encarno un proyecto colectivo, no llevo mis ideas individuales a la Convención Constitucional, sino que el programa de la candidatura se construyó colectivamente. Entonces hay un sinnúmero de personas que están detrás de en este caso ya de mi escaño como convencional constituyente. Entonces, en particular, ese aspecto no lo hemos abordado con ellos, con el equipo, con las asambleas y con la ciudadanía en general. Pero en términos generales, me imagino fortalecer la idea de un royalty minero, un verdadero royalty minero, no como lo que tenemos hasta ahora. Tanto como el que se está discutiendo, que podría ser el nuevo, que casi dobla la carga tributaria a las empresas en algunas circunstancias y dependiendo del precio de los metales.
Lo que pasa es que nuestra propuesta en materia tributaria va en la línea de simplificar el sistema tributario, porque una de las grandes dificultades que tiene es las diferencias de regímenes que existen. Hay exenciones, hay beneficios. Entonces, quienes se benefician en definitiva de esto son quienes pueden acceder a asesoría experta. Entonces, es caro el sistema tributario debido a su complejidad. Entonces, nosotros aspiramos a un sistema mucho más sencillo y en ese marco, evidentemente, puede haber mucho más equilibrio de lo que puede existir hoy en día en materia de carga tributaria. Perfecto. Daniel, pasemos a otro tema. Y esto es lo que ustedes también tienen como postulado. Los derechos fundamentales de las personas deben ser reconocidos y protegidos por la nueva Constitución. Se debe avanzar hacia un modelo Estado que se involucre activamente para otorgar educación, salud y también seguridad social. Aquí estamos hablando del sistema de pensiones. ¿Cómo se imaginan un sistema de pensiones en nuestro país? Nosotros estamos postulando en materia de previsión o de seguridad social un sistema mixto en la línea de lo propuesto por la Organización Internacional del Trabajo, es decir, donde haya un aporte tripartito de empleadores, de trabajadores y del Estado. Que el sistema sea universal, que tenga las características de un verdadero sistema de seguridad social y por lo tanto no quede entregado a manos privadas su administración, sino que sea a través de una institución pública preferentemente, y que el Estado sea capaz de garantizar una pensión mínima más o menos equivalente al ingreso mínimo. Daniel, ¿por qué crees que el Estado es un mejor administrador que un privado? No he dicho aquello, sino que los sistemas de seguridad social deben estar en manos estatales porque hay que combinar el aspecto contributivo con el aspecto solidario y el Estado es quien podría ser capaz de articular de mejor manera esa combinación. El contributivo, es decir, lo que nosotros aportamos como trabajadores, lo que puede aportar a su vez los empleadores, pero por otro lado tiene que haber solidaridad. Y la única forma de hacerlo sería a través de un órgano estatal. Difícilmente un privado va a administrar con esa línea, con ese interés, un sistema de seguridad social verdaderamente como corresponde en realidad a los estándares internacionales. Entonces te refieres al Estado más que nada como un recaudador. Entonces podría ser que las pensiones se financien netamente a través de impuestos generales. No, como decía yo, tiene que haber una combinación entre contributivo y solidario. Es decir, va a haber cotizaciones evidentemente, pero hay personas que lamentablemente por su situación de trabajo quizás no pueden aportar lo suficiente, entonces el Estado ahí tiene que garantizarle una pensión mínima equivalente más o menos a un ingreso mínimo y no pensiones tan bajas como las que existen hoy en día. Y eso pensando también en un país que crezca económicamente, que tenga mayores ingresos, porque una cosa es que la nueva Constitución eventualmente diga pensiones dignas, pero también el país tiene que ser capaz de reunir los recursos para dar esas pensiones dignas. A veces uno propone, pero no siempre en la realidad va con lo que uno le gustaría que fuera. Bueno, ciertamente, pero hoy en día el Estado invierte una gran cantidad a través del pilar solidario, entonces la participación estatal en financiar pensiones es alta. Entonces, si las condiciones macroeconómicas son buenas, el pilar contributivo va a aportar bastante, entonces el Estado solo tendría que incorporar recursos a aquellas personas que por alguna razón no han logrado reunir lo suficiente. Entonces la generalidad de las personas podrían obtener pensiones buenas solo con sus aportes y el aporte de su respectivo empleador y el aporte extra que puede hacer el Estado en su caso. Claro, la base pilar solidario, también lo que aporte el empleador a través del trabajo de cada persona. ¿Te imaginas a las actuales AFP como unas AFP de ahorro voluntario más que obligatorio como tiene que ser ahora? Efectivamente, pues la idea sería una institucionalidad pública, pero eso no implica que los privados puedan participar, pero en la lógica de, por ejemplo, lo que tenemos hoy en día de los APP, del ahorro provisional voluntario. En ese marco podrían situarse lo que hoy en día son las AFP. Perfecto. Daniel, por tu trabajo como abogado, de hecho está en tu biografía, en la página que une a la lista que tú integras, mencionabas mucho que estuviste trabajando durante un par de años recorriendo distintas localidades del interior de la región, localidades cercanas a La Serena, también a Coquimbo. Conoces muy bien el trabajo agrícola ahí y me imagino también de la pequeña y mediana minería. Quería preguntarte tu sensación al respecto de los derechos de agua, que sabemos que es un tema muy polémico. ¿Cuál es tu postura?
Bueno, ahí también el modelo respecto a los derechos de aprovechamiento no es algo que tengamos definido, sino que partimos de la base de que el acceso al agua debe ser reconocido como un derecho humano y que debe priorizarse el consumo de las personas antes de otras actividades. Y en ese sentido debe regularse los usos prioritarios. Esto no es algo desconocido, porque si uno mira el Código de Aguas del año 69, 70, anterior al actual, que es del 81, habían derechos de aprovechamiento, pero con una lógica distinta, no eran perpetuos, no se podían separar de las tierras, habían usos diferenciados, cuestión que hoy en día no existe. Entonces, en nuestra propia historia hay modelos para hacerlo de mejor manera posible en relación a los derechos de aprovechamiento. El problema de los derechos de aprovechamiento es que no distinguen el uso y son de carácter perpetuo y además son transferibles, cuestión que no existía en el anterior Código de Aguas, lo que ha generado este mercado secundario de derechos de aguas. ¿Tú encuentras que es importante compatibilizar, por supuesto, primero el consumo humano, pero también el uso por parte de actividades productivas como el sector agrícola, muy importante en tu región, y también la minería, que se logre llegar a un balance adecuado y no signifique que una cosa tenga que sacar la otra? Sí, ciertamente hay que buscar el equilibrio partiendo por los caudales de las distintas cuencas, porque hay que mantener un cierto caudal para que la cuenca hidrográfica se pueda mantener a largo plazo, pero luego estaría el consumo de las personas, las actividades agrícolas y finalmente las actividades de otra índole. Entonces hay que analizar lo que sucede en cada una de las cuencas y eventualmente redistribuir esos derechos para que sean coherentes con estos usos prioritarios. Cuéntame también, Daniel, sobre tu visión sobre el libre emprendimiento y el derecho de propiedad. ¿Tienen que estar consagrados en la nueva Carta Magna, resguardados ambos? Sí, evidentemente. De hecho, el derecho de propiedad está reconocido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por lo tanto es límite a lo que podemos hacer en la Convención sobre la Convención Constitucional. Ahora, eso no impide, como señala la misma Convención Americana sobre Derechos Humanos, que hay que reconocer la función social de la propiedad y por lo tanto el interés general debe ser considerado a la hora de el reconocimiento y garantía del derecho de propiedad, pero sin duda tiene que estar reconocido porque es un derecho ya contemplado en un tratado internacional sobre derechos humanos. Dame un ejemplo sobre esa función social por delante del derecho de propiedad, para entenderlo bien, porque a veces frases generales distan un poco del concepto exacto al que se refieren. Si tienes algún ejemplo para poder entenderlo bien. En general, dentro de la función social encontramos el interés general, encontramos la conservación del medio ambiente. Entonces, cuando es necesario construir una carretera y hay un terreno de carácter privado y la carretera es fundamental para alguna localidad, para darle conectividad, es posible entonces expropiar, pero pagando las indemnizaciones que corresponden. Esa es manifestación de la función social de la propiedad, que ahí no se puede mantener la propiedad privada, pero se le va a dar una indemnización a su titular para efectuar una obra que es de importancia para una colectividad. Bastante similar o casi igual a cómo funciona ahora. Sí, ciertamente, pero hay que definir más allá del interés general qué otros aspectos son necesarios para considerar la función social, porque el modelo actual refuerza excesivamente el derecho de propiedad versus otros derechos contenidos en el catálogo de la Constitución. Entonces hay que revisar eso, el excesivo fortalecimiento que tiene la propiedad, y porque la posibilidad, verdadera función social está muy acotada en la Constitución, está muy limitada. Entonces eso hay que hacerlo más compatible con lo que, por ejemplo, nos dice la misma Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahí tenemos un modelo a seguir. Daniel, mi último tema, Banco Central, ¿tiene que seguir siendo autónomo como lo es ahora? Sí, efectivamente nuestra propuesta es que se mantenga la autonomía del Banco Central. Lo que sí nos interesa que la designación de sus integrantes sea siempre a través de un proceso lo más públicos y transparentes posible y con énfasis en las competencias técnicas de sus miembros y que por lo tanto se evite el cuoteo político dada la importancia que tiene el Banco Central en el sistema económico nuestro. Sí, si bien ahora cada gobierno de turno es el que propone los nombres, se ratifica a través del Senado, por lo menos hay un entendimiento bastante unánime de que los consejeros están ahí porque en verdad tienen los conocimientos técnicos. ¿A ti te parece que eso es lo que sucede ahora?
Parcialmente, porque los procesos de designación no son suficientemente transparentes. Las audiencias, por ejemplo, donde los propuestos comparecen ante el Senado, no son tan difundidas, no conocemos como opinión pública los currículums de los postulantes a estos cargos. Hay modelos en otros países donde cargos de gran envergadura como estos de consejero del Banco Central son bastante cuestionados, escrutinados, revisados por la ciudadanía, por la opinión pública, por la prensa, cuestión que no sucede hoy en día porque el proceso no es suficientemente transparente, amplio y publicitado. Entonces, ahí hay un aspecto que siempre es importante profundizar en la nueva Constitución. Y Daniel, mi última pregunta, ¿tú crees que sus consejeros debieran responder políticamente por sus decisiones? Eso es algo que no se puede hacer ahora, pero es algo que bastantes constituyentes han propuesto. ¿Cuál es tu opinión? Ahí respecto de eso no lo hemos discutido colectivamente, respecto de la posibilidad de incorporar a los consejeros dentro del juicio o acusación constitucional. Así que no te podría responder de momento. Ahora sí, mi última pregunta. Ustedes, la lista que integras el grupo, ¿están dispuestos a conversar con absolutamente los 154 convencionales que hay? Porque también se ha hablado de que algunos no quieren hablar con la izquierda, otros no quieren hablar con la derecha. ¿Cómo va a ser tu forma de participar? Bueno, primero no puedo hablar por mi lista en general porque no soy vocero, no tenemos voceros oficiales. Lo que te puedo decir desde mi perspectiva es que es necesario conversar con todos los integrantes de la Convención Constituyente, ver cuáles son los consensos para avanzar en esa línea, porque son necesarios los votos para llegar a incorporar las normas y hacer efectivo entonces lo que estamos proponiendo como programa de candidatura al nuevo texto de la Constitución. Daniel Bravo, convencional por el Distrito 5. Muchas gracias por estar en CNN Chile. Que esté muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hacemos una pausa y ya volvemos con más Agenda Económica. CL. Los representantes del turismo y la gastronomía se reunieron con el presidente Piñera y el ministro de Economía para evaluar la situación que enfrentan. En el encuentro se les solicitó al gobierno permitir a los restaurantes trabajar en su interior. Esto porque hay regiones del sur de Chile que por condiciones climáticas no pueden atender en terrazas. Además, aseguraron que las cuarentenas no sirven y que el foco de las medidas sanitarias debería estar en la vacunación y la ventilación de los lugares. Hoy día creemos que se agotaron las cuarentenas. Nosotros creemos que las cuarentenas ya no tienen ningún efecto. Tenemos regiones del sur de Chile, por ejemplo, que se han pasado entre la fase 1 y la fase 2, en la cual las terrazas no son viables para ellas. Y por lo tanto, queremos empezar a buscar una forma de que como país vayamos cambiando el foco. Nosotros queremos que se empiece a producir movilidad interregional, porque esa movilidad va a mejorar la opción que tienen los restaurantes de los lugares turísticos. Queremos que las personas que están vacunadas puedan acudir a un restaurante también en interiores. FEDETUR volvió a destacar el pase de movilidad. La vicepresidenta del organismo reiteró las medidas sanitarias que han implementado como sector y descartó que existan casos comprobados que culpen al turismo como principal causante del rebrote ocurrido en marzo luego de las vacaciones. Nuestro sector tiene implementado ya desde el año pasado los protocolos sanitarios para dar una experiencia segura. La razón de los rebrotes tiene que ver con la propia irresponsabilidad de nosotros los chilenos, ¿sí? Porque además todos sabemos que la mayor cantidad de brotes se produjeron en las actividades en nuestras propias casas, no en el desarrollo de la actividad turística. No podemos dar cuenta de ningún brote, ningún contagio que se haya producido, ni en los restaurantes, ni en los hoteles, ni en los alojamientos. Por lo tanto, el llamado es a que, independiente que nos entreguen mayores posibilidades de movernos, como el pase de movilidad, lo tenemos que hacer con mucha responsabilidad. El lunes parte una nueva edición del Cyber Day. El evento será hasta el miércoles y contará con 670 marcas, una cifra histórica. En esta nueva versión habrá 180 nuevas empresas, la mayoría pymes, de comercio electrónico y marketplace. Vestuario, calzado y accesorios será la categoría con mayor presencia. Y una de las novedades es la implementación de una plataforma de resolución por parte de la Cámara de Comercio de Santiago, y que en ella habrá 100 marcas que buscarán una mejor comunicación entre consumidores y el e-commerce para así intentar solucionar
problemas que haya, sobre todo en las entregas. En el primer trimestre se crearon 21.000 puestos de trabajo en obras públicas. El panorama general del mercado, sin embargo, hay que verlo con más cautela, pues si bien hay recuperaciones sectoriales, aún faltan 1 millón de empleos por la pandemia. Y como ya estaba sin trabajo y no encontraba, toqué las puertas y me dijeron que sí. Bárbara Orellana es una de las nuevas integrantes de la construcción, rubro que poco a poco llena los cupos que estaban vacíos. Del total de empleos perdidos producto de la pandemia, se han recuperado cerca del 75% en ese megasector. En obras públicas, dentro del Plan de Reactivación Económica y Social, fueron 21.000 las personas contratadas entre enero y marzo. Obras son empleos y empleos son estabilidad y progreso en los hogares chilenos, y esa es la tarea más importante a la que estamos abocados hoy día. El Ejecutivo proyecta que este año se crearán 180.000 puestos en obras públicas, tanto en viviendas como en urbanismo, con una inversión que supera los 3.300 millones de dólares. Pero no solo el sector público ha generado empleo. De acuerdo a datos de Laborum, a fines de abril, el comercio y las ventas tenían más de 44.000 vacantes, abastecimiento y logística 9.000 y salud disponía de otras 7.000. Una gran variedad, y no solamente son ofertas para profesionales, por ejemplo, sino que también nos encontramos con ofertas para personas con estudios técnicos, para personas sin estudios que buscan oficios. Sin embargo, a pesar de lo auspiciosas que podrían sonar estas cifras, los expertos llaman a la cautela. Aún quedan 1 millón de puestos de trabajo por recuperar y recién estamos atravesando la segunda ronda de destrucción de empleos por las cuarentenas que aún persisten. La magnitud va a ser mucho, pero mucho menor que la de la primera ronda. La economía en parte ya se acostumbró, ya sabe un poco cómo reaccionar. Según datos del Observatorio de Contexto Económico, servicios esenciales, información y comunicaciones, además de la administración pública, lideran la recuperación y están en niveles prepandemia. Esto no es replicable a aquellas labores que por su carácter no pueden desempeñarse en modalidad de teletrabajo. Ello aplica a hotelería, restaurantes o entretenimiento que necesariamente deben hacerse de forma presencial. En la medida de que el nivel de contagio no sigue aumentando y el nivel de vacunación se hace más masivo, deberíamos ver un incremento importante de la creación de nuevos puestos de trabajo. La vacunación sigue siendo el punto de partida para la recuperación. Esto porque la certeza sanitaria traerá consigo contratos y la generación de empleos formales. Hablemos de índices. Este martes el dólar sigue escalando. Esta jornada cerró en 734 pesos, 4 más que el lunes. En tanto, tras 2 jornadas al alza, la del viernes y la del jueves, porque viernes fue feriado. Después de la del jueves y el alza de ayer, el IPSA rompió este leve repunte y anotó una caída de 0,59%. El punto principal es que la volatilidad sigue en el mercado local, posterior a las elecciones, también a distintas cosas que uno va descubriendo de los convencionales constituyentes. Por ejemplo, en Agenda Económica, como lo hicimos en el primer bloque de esta jornada, tuvimos a uno de ellos. Lo importante es irlos conociendo para saber cuáles son sus ideas y lo que eventualmente vayan a aportar para la nueva Constitución. Es algo que vamos a desarrollar en Agenda Económica de ahora en adelante. De esta forma terminamos el programa de este martes. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.